Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener un tema que muchos de ustedes me han solicitado en la casilla de los comentarios y es ¿qué cosa es el leísmo, el loísmo, el laísmo, el dequeísmo y el queísmo? Que de hecho son errores que normalmente nosotros cometemos a la hora de hablar y son errores normalmente que ocurren por el mal uso de los pronombres que sustituye al complemento directo y al complemento indirecto, y también por el mal uso de preposiciones, ya sea porque se suprimen o ya sea porque se ponen preposiciones que no deberían ir. Entonces ha sido un tema que ustedes me han pedido en reiteradas ocasiones, así que hoy estoy segura que les va a quedar súper claro. Sí, antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video, en mi plataforma educativa te invito por favor a suscribirte a mi canal y activar la campanita. Recuerda que compartiendo mis videos y suscribiéndote me ayudas para que yo pueda seguir creando más videos de calidad y completamente gratis, que es el objetivo de este proyecto educativo. Entonces, vamos a comenzar un poco por los errores más comunes que tenemos en la lengua, que son el leísmo, el loísmo y el laísmo. El leísmo, el laísmo y el loísmo son errores que se producen en el uso de los pronombres átonos. Si ustedes recuerdan de videos previos, yo explicaba que el complemento directo puede ser sustituida por la, lo, las y los. Y habíamos visto que el complemento indirecto puede ser sustituido por le y les. Y esto es importante porque a veces los profesores nos ponen a analizar oraciones donde aparecen estos pronombres átonos y nosotros debemos comprender que hay unos que funcionan como complemento directo y otros que funcionan como complemento indirecto. Pero a veces confundimos el uso de estos pronombres y cometemos errores. Aquí yo puse un ejemplo de leísmo. A María le encontré en la casa. Allí hay un leísmo, porque en vez de nosotros usar el pronombre adecuado, que es la, a María la encontré en la casa, muchas veces nosotros decimos a María le encontré en la casa. Y esto es un error, porque si ustedes recuerdan, en el caso de a María la encontré en la casa, que encontré a María, en este caso el pronombre átono correcto es la, porque la está actuando como un complemento directo en la oración. ¿A quién encontré? A María, ¿no? Entonces, al decir la, aquí nosotros estaríamos usando el pronombre átono como complemento directo. Entonces, no es a María le encontré en la casa, porque le sustituye complementos indirectos. Es a María la encontré en la casa. Es más, si queremos verificar si de verdad esto es así, hagamos la conversión a voz pasiva. María fue encontrada en la casa por mí. Entonces, así demuestro que efectivamente aquí yo tengo que usar un complemento directo en forma de pronombre, que es la, y no puedo utilizar el pronombre que sustituye al complemento indirecto, que es le, entre otras cosas porque si ustedes se fijan aquí, el complemento indirecto está presente en la oración, es a María. Ahora vamos a ver otro ejemplo. A Leo le vi dormido. No, es a Leo lo vi dormido. Porque si ustedes se fijan aquí, a Leo ya es el complemento indirecto en la oración. Por tanto, el otro complemento que cabría en esa oración es lo, en forma de complemento directo, porque está pronominalizado. Yo les explicaba que los complementos directos pueden aparecer dentro de la oración, como aquí, bueno, como ella compró un helado, en este caso un helado es el complemento directo, pero también yo puedo decir ella lo compró. Entonces, en este caso, lo está sustituyendo al complemento directo. Es lo mismo que ocurre aquí. A Leo le vi dormido. En este caso, lo correcto es lo, porque ya yo tengo el complemento indirecto en la oración, que es a Leo. Y el lo está haciendo la función de complemento directo. No podría ser que yo tuviera dos complementos indirectos al mismo tiempo, a Leo y le.
sino que tengo un complemento indirecto y un complemento directo que está pronominalizado. Ahora, el lápiz le dejé en casa, también lo he visto en algunos periódicos, en algunas revistas. No, es el lápiz lo dejé en casa por la misma razón. Aquí yo estoy usando lo para pronominalizar el complemento directo. Entonces no puedo utilizar le porque le indicaría un complemento indirecto. Y recuerden que ese complemento indirecto responde a la pregunta ¿a quién o para quién? Ahora, les animaron a Juan y a Carlos. Este uso es súper común. Les animaron para que jugaran mejor. Les animaron para que estudiaran. No, es los animaron para que estudiaran o los animaron a estudiar. No es les animaron a Juan y a Carlos, les animaron en el partido. No, porque les aquí, si ustedes se fijan, sería el pronombre que usamos para sustituir al complemento indirecto. Y aquí el complemento indirecto ya está en la oración, es a Juan y a Carlos. Ese es el complemento indirecto. Por tanto, lo correcto es lo, porque los es el complemento directo que está en la oración. En otras palabras, o sea, ustedes tienen que analizar la oración y ver que si ya existe un complemento indirecto, pues lo más probable es que el otro complemento que esté sea el complemento directo. Y como el complemento directo solo se expresa en forma de lo, los, la y las, por tanto, no podría ser compatible dos complementos indirectos al mismo tiempo. Hay algunas excepciones, pero esas excepciones no se aplican al uso de los pronombres átonos. Ahora, a Juan le encontré en la puerta. En este caso particular, esto es una excepción que establece la RAE. Es un leísmo que está permitido por la RAE porque incluye nombre de persona y es masculino singular. O sea, aunque la RAE no admite el leísmo, sí tiene una única excepción, que es cuando el nombre de la persona sea masculino y singular, como por ejemplo aquí, a Juan le encontré en la puerta. Ese es el único caso, es una excepción a la regla. Ustedes saben que las reglas siempre tienen excepciones. Ahora, también existe el laísmo. El laísmo es el uso incorrecto de los pronombres la y las para sustituir a un complemento indirecto que realmente tiene que estar sustituido por le y por les. En otras palabras, el laísmo es lo contrario al leísmo. O sea, es utilizar incorrectamente los pronombres la y las. Por ejemplo, a Inés le gusta mucho ir al cine. En este caso, gustar es un verbo intransitivo. Recuerden ustedes que los verbos intransitivos no admiten complementos directos. Por tanto, aquí lo correcto sería le. A Inés le gusta mucho ir al cine. No se puede pasar incluso a voz pasiva. Si lo intentáramos para hacer la prueba de los complementos, no podríamos pasarlo porque sonaría extraño. Ir al cine es gustado por mí. Entonces, de esa manera yo compruebo que realmente aquí no hay la presencia de un complemento directo, sino la presencia de un complemento indirecto que está expresado por le. A Inés le gusta mucho ir al cine. O por ejemplo, da los libros a Cristina. ¿Cómo sería si nosotros quisiéramos comprobar si realmente aquí tenemos que usar laísmo o le? Dalos los libros a Cristina. Suena extraño, es dale los libros a Cristina. Entonces, si nosotros tuviéramos la oración da los libros a Cristina y nosotros quisiéramos pronominalizar aquí el complemento, lo correcto sería dale los libros a Cristina. No es dalos a Cristina, es dale, o sea, el pronombre correcto es le. Ahora, también a veces existe el loísmo, que es la sustitución del complemento indirecto por los pronombres lo y los cuales son propios del complemento directo, no del complemento indirecto. Por ejemplo, ellos ofrecieron a Juan un trabajo. Esa sería la oración normal. Ahora, a veces uno la pronominaliza para economizar el lenguaje. A Juan lo ofrecieron un trabajo. Estos son ejemplos que yo he tomado de los periódicos y de algunas revistas.
No, sería a Juan le ofrecieron un trabajo. Eso sería lo correcto. Porque si ustedes se fijan aquí, si yo dijera a Juan le ofrecieron un trabajo, ese lo, en todo caso, sería un complemento directo. Y no es un complemento directo lo que está actuando en la oración. Es un complemento indirecto en forma de le. A Juan le ofrecieron un trabajo. Porque ese le es el mismo a Juan, es el mismo complemento indirecto, simplemente está repetido en la oración. A Juan le ofrecieron un trabajo. A Juan, complemento indirecto. ¿A quién le ofrecieron el trabajo? A Juan. Entonces, como yo sé que le es el pronombre que sustituye al complemento indirecto, entonces ese es el pronombre que tiene que ir en la pronominalización. No podemos decir a Juan le ofrecieron un trabajo. O por ejemplo, yo di un sobre a Pedro. Eso sería la oración normal. Lo di un sobre a Pedro, que lo he visto. No, no es lo di un sobre a Pedro. Es le di un sobre a Pedro. A Pedro es el complemento indirecto. ¿A quién se lo di? A Pedro. Entonces le es el mismo complemento indirecto que está en la oración, pero simplemente está pronominalizado. ¿Por qué lo sé? Porque el complemento indirecto tiene que pronominalizarse por le o por les. Ahora, el dequeísmo. ¿Qué es el dequeísmo? Es el uso de una preposición que no es necesaria. Y es un error que ocurre mucho en las oraciones subordinadas. Ocurre en las oraciones subordinadas de sujeto, de complemento directo o en las oraciones subordinadas de complemento de régimen verbal. ¿Qué es lo que ocurre? La sintaxis normalmente en la lengua establece que no se puede poner una preposición delante de un sujeto. Entonces, el complemento directo, cuando se refiere a una cosa, nunca va a llevar preposición. Por ejemplo, ¿es seguro de que se enteró? No, lo correcto es seguro que se enteró. ¿Por qué? ¿Qué cosa es seguro? Que se enteró. Entonces, ese es el complemento directo y el complemento directo nunca lleva preposiciones delante. Un truquito que ustedes pueden emplear para saber si se está usando correctamente es sustituir por la partícula es, el pronombre neutro eso. Es seguro eso. Cuando ustedes sustituyan por eso, si se pierde la preposición, eso quiere decir que no se necesita. Esto es un muy buen truco y funciona prácticamente en el 95% de los dequeísmos. Entonces, si ustedes tienen la duda, ¿lleva preposición? ¿No lleva preposición? Entonces, lo que hay que hacer es sustituir el complemento directo por eso. Si al sustituirlo por eso se pierde la preposición, es que no era necesaria y se tiene que suprimir. Si al sustituirlo por eso se mantiene la preposición, entonces que realmente sí era necesaria la preposición. Ahora, ¿cuándo incurrimos en dequeísmo? Que es otro error muy común. Bueno, vamos a verlo con ejemplos. Pienso de que es necesario buscar una solución. Hagamos la sustitución por eso. Pienso eso. Ese es el uso correcto. Pienso de eso. Eso es un uso incorrecto. Entonces, ¿cómo sería lo correcto? Pienso que es necesario buscar una solución. Ese uso es correcto, porque obviamente al sustituir por eso yo me di cuenta que suena mal. O sea, nosotros no decimos pienso de eso, nosotros decimos pienso eso. Entonces lo correcto es pienso que es necesario buscar una solución, o sea, sin la preposición. O por ejemplo, opino de que es necesario seguir investigando. Vamos a sustituir por eso. Opino eso. Entonces inmediatamente se pierde la preposición porque no era necesaria. Entonces la tenemos que quitar. Lo correcto es opino que es necesario seguir investigando. O sea, sin la preposición. O por ejemplo, me temo de que vas a suspender. Vamos a hacer el intercambio. Me temo eso. Esa es la manera correcta. Quiere decir que lo correcto es me temo que vas a suspender. O sea, sin la preposición porque está de más. Ahora, ¿cuándo ocurre queísmo? Bueno, cuando nosotros quitamos una preposición que sí tiene que estar allí entre el verbo y la conjunción que. Por ejemplo, me acuerdo que de pequeño me gustaba jugar al escondite.
¿Cómo sería lo correcto? Me acuerdo de que de pequeño me gustaba jugar al escondite. ¿Por qué lo sé? Vamos a hacer la sustitución por eso. Me acuerdo de eso. Vean ustedes cómo al sustituirlo, el complemento por el pronombre neutro eso, el pronombre mantiene la preposición a, es porque aquí sí es necesario. ¿Por qué? Porque es me acuerdo de algo, me acuerdo de eso. Quiere decir que la manera correcta es me acuerdo de que de pequeño me gustaba jugar al escondite. O en este otro ejemplo, el profesor insistió que era fundamental utilizar bien las preposiciones. Hagamos la sustitución por eso. El profesor insistió en eso. Entonces, si ustedes se fijan aquí, al introducir la partícula eso, inmediatamente yo tengo que tomar una preposición. Eso es porque el verbo insistir necesita preposición. Entonces, lo correcto es el profesor insistió en que era fundamental utilizar bien las preposiciones. Es decir, el verbo insistir necesita preposición y suprimirlo es un error. Y si lo suprimimos, estamos incurriendo en el error del que hizo. Aquí les puse alguna lista de verbos que necesitan preposición, como por ejemplo abusar de, acordarse de, acostumbrarse a, burlarse de, cansarse de, caracterizarse por, carecer de, casarse con, coincidir con, colaborar con. Por ejemplo, lo correcto sería no debes abusar de otros niños. Si yo suprimiera la preposición no debes abusar a otros niños, inmediatamente nosotros veríamos que hay un problema, porque una preposición que es exigida por el verbo yo la estoy quitando. Hay otros verbos, realmente son bastante, pero les puse los más comunes: comparar con, comprometerse a, conectar con, confiar en, conformarse con, creer en, cuidar de, diplomarse en, enamorarse de, morirse de, preguntar por, renunciar a. Estos son verbos que siempre tienen que ir acompañados de una preposición. Por tanto, si yo estoy usando cualquiera de estos verbos y yo le quito la preposición, ese uso está incorrecto. Veamos aquí un caso de queísmo, donde quité la preposición cuando era necesaria. No cabe duda que la gramática es lo mejor de lo mejor. Aquí yo estoy suprimiendo una preposición que es necesaria. Lo correcto es no cabe duda de que la gramática es lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque el verbo dudar necesita una preposición. O estoy seguro que a partir de ahora vas a prestar atención a las preposiciones. Hagamos la sustitución. Estoy seguro de eso. Vean ustedes cómo al meter la partícula eso, yo necesito tener una preposición. Por eso sé que realmente en la oración hay un error y yo tengo que incluir la preposición. Entonces lo correcto sería, estoy seguro de que a partir de ahora vas a prestar atención a las preposiciones. Entonces ese sí es un uso correcto. Ahora, también otros truquitos que nosotros podemos usar para identificar el dequeísmo y el queísmo. Nunca podemos tener una preposición delante de un sujeto, ni dentro de una oración subordinada sustantiva de sujeto, de cosa o de atributo. Otro truquito que podemos usar es transformar a interrogativo. Vean ustedes aquí un ejemplo. Se dio cuenta de que no estaba. Ese es el uso correcto, porque si yo hago la pregunta, ¿de qué se dio cuenta? Se dio cuenta de que no estaba. ¿Qué se dio cuenta? Entonces, en este caso, lo correcto sería, se dio cuenta de que no estaba. Este es el uso correcto. Porque cuando yo lo transformo a interrogativo, me doy cuenta que obviamente en este caso necesito la preposición, porque yo digo de qué se dio cuenta. Yo no digo qué se dio cuenta, yo digo de qué se dio cuenta. ¿Por qué? Porque cuando una oración que requiere o un verbo que requiere una preposición, yo lo paso a interrogativo, inmediatamente va a salir la preposición. Entonces esa es una manera de comprobarlo.
Ahora también a veces pasa que en el caso de los verbos pronominales podemos caer en queísmo o en dequeísmo. Por ejemplo, olvidé que venía, me olvidé de que iba a venir. Entonces aquí lo correcto es me olvidé de que iba a venir, no es me olvidé que venía. Ejemplos de queísmo y dequeísmo. Es difícil de que apruebe el examen. En este caso lo correcto sería es difícil que apruebe el examen. Esto es lo correcto, es difícil que apruebe el examen. ¿Por qué esa es la forma correcta? Porque esto es una oración subordinada sustantiva de sujeto y yo les decía que nunca se va a colocar preposición delante de los sujetos, nunca. Ahora, es difícil eso. ¿De qué es difícil? ¿Qué es difícil? O sea, con la partícula eso nosotros podemos comprobar que aquí no se necesita una preposición, porque la oración original es difícil de que apruebe el examen. Es difícil eso. Vean ustedes cómo no se necesita la preposición, porque lo correcto es difícil eso. Yo no digo es difícil que eso. Entonces, por eso yo sé que esa preposición aquí está de más y hay que quitarla. Igual se hago la pregunta. ¿De qué es difícil? No. Yo digo ¿qué es difícil? Sin la preposición. Entonces, al pasar la oración a interrogativa, si no va pegada la preposición, quiere decir que no es necesaria. Otro ejemplo, ellos deseaban de que viniera. No, es ellos deseaban que viniera. ¿Cuál es la razón? Que esto es una oración subordinada de complemento directo de cosa. Y como decía anteriormente, delante del complemento directo de cosa, yo no necesito una preposición. Los complementos directos no llevan preposiciones delante, a no ser que sean una persona o un elemento personificado. Por ejemplo, recibí tu postal, complemento directo de cosa, no lleva preposición. Pero Ana visitó a Carlos. En este caso hay una persona, por eso es que sí necesita una preposición. ¿A quién visitó? A Carlos. Entonces aquí, como es una persona, sí necesita preposición, que son las excepciones a la regla. O no molesten al perro. Es un elemento personificado y por eso lleva preposición. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que si hay persona o es un elemento personificado, sí va a llevar preposición, pero si es un complemento directo de cosa, nunca va a llevar preposición. O por ejemplo, ellos deseaban eso. Ese es el uso correcto, porque si yo lo convierto a pregunta, ¿cómo digo? ¿De qué deseaban o qué deseaban? Yo digo que deseaban. Entonces, como al pasarlo a pregunta se pierde la preposición, es que yo identifico que no es necesaria. El problema es de que están sin recursos. Es incorrecto, porque las oraciones subordinadas sustantivas de atributo no llevan una preposición delante. Sé que es atributo porque aquí hay un verbo copulativo, que es el verbo ser. Entonces, lo correcto sería, el problema es que están sin recursos. Vean ustedes cuando yo hago la sustitución, el problema es de eso o el problema es eso. Lo correcto es el problema es eso. Entonces, como inmediatamente está perdiendo aquí la preposición, es que yo me doy cuenta que no es necesaria porque yo no digo el problema es de eso, yo digo el problema es eso. ¿De qué es el problema? Vean ustedes cómo al yo hacer la pregunta y meter la preposición suena extraño. ¿De qué es el problema? No, yo pregunto ¿qué es el problema? O ¿cuál es el problema? Otro ejemplo, confío de que todo saldrá bien. Confío en ello. Bueno, aquí sí, si ustedes se fijan, confío en ello es la manera correcta, no es confío de que todo saldrá bien, es confío en eso, confío en que todo saldrá bien. Lo que ocurre aquí es que yo estoy usando una preposición, pero es una preposición incorrecta, porque no es confío de que todo saldrá bien, que lo he oído bastante, es confío en que todo saldrá bien, porque el verbo confiar va con la preposición en. O me enteré que estaban de vacaciones, es incorrecto. Me enteré de ellos, lo correcto. ¿De qué te enteraste? O me enteré de eso. Si se fijan ustedes, hagamos la pregunta, ¿qué me enteré? No, así no se dice, es ¿de qué me enteré? Entonces quiere decir que lo correcto es me enteré de que estaba de vacaciones. O sea, no es me enteré qué, es me enteré de que estaban de vacaciones. Bueno, y básicamente esos son los usos
incorrectos de los pronombres personales, también los usos incorrectos cuando suprimimos una preposición que es necesaria, cuando cambiamos la preposición por otra o cuando incluimos una preposición que no debería estar ahí. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, activa la campanita y comparte este video con tus amigos y familiares. Como siempre, te voy a dejar en el link de la descripción la clase para que tú practiques un poco con estos ejemplos. Bye bye.